placer saludarles. Soy Ray Lyman. Bienvenidos a su noticiero Telemundo. Hoy en una edición especial. Siempre hemos titulado este noticiero como el noticiero de las noticias de nuestra gente. Y hay un tema muy importante que ha sido durante el año 2025 y lo que va de el tema venezolano. Hoy hemos hecho un programa que se titula Venezuela Libre, una agenda complicada. En los últimos 60 años, entre 1966 al 2026, Latinoamérica ha visto el fin de más de una decena de dictaduras, la mayoría de ellas derrocadas mediante transiciones democráticas, opresiones sociales o golpes de estados internos, o en casos excepcionales por revoluciones armadas o intervenciones externas. En los últimos 100 años, Venezuela ha vivido al menos dos grandes dictaduras prolongadas, la de Juan Vicente Gómez hasta 1935 y el período militar de 1948 al 58 con Marcos Pérez Jiménez. Además de regímenes autoritarios como la llamada Revolución Bonita iniciada por Chávez y mantenida por más de una década por Nicolás Maduro desde el año 2013. Aunque el período actual no se clasifica como una dictadura militar, sino como una autocracia con rasgos autoritarios, protegida por el servicio secreto de varias naciones y grupos irregulares. Maduro pasó de ser un conductor de autobús sindicalizado a presidente de Venezuela, supervisó el colapso económico de este país y el desmantelamiento de su democracia. Su ascenso a la política subió como la espuma. En los años 90, Maduro se integró al movimiento político chavista, luego de que Hugo Chávez fuera indultado en el 94 tras liderar un fallido golpe de Estado. Que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo. Maduro se convirtió en un militante leal, destacándose como organizador y operador político, quien no se separaba del fallecido Hugo Chávez. Cuando Chávez ganó la presidencia en el 98, Maduro comenzó a escalar rápidamente dentro del chavismo. Fue diputado de la Asamblea Nacional, llegó a ser presidente del Parlamento y en 2006 fue nombrado canciller, cargo que ocupó durante 6 años, convirtiéndose en uno de los hombres de mayor confianza de Chávez, siendo la ficha clave de la alianza con Cuba. Chávez utilizó su última alocución en televisión antes de su muerte en 2013. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Para ungir a Maduro como su sucesor, pidiendo a sus seguidores que votaran por el entonces ministro de Relaciones Exteriores si él moría. Tras la muerte de Chávez, Maduro tomó posesión, se casó con Cilia Flores, poco después convirtiéndose en presidente. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto. Una década después, en enero de 2025, Maduro se proclamó como presidente reelecto, a pesar de que los registros mostraron que el candidato opositor Edmundo González derrotó a Maduro por un margen superior 2-1. La lucha de uno vale por la libertad de muchos. Tras la inconformidad de los venezolanos, estallaron las protestas, donde Maduro detuvo a más de 2.000 personas. Muchos no hablan de dictadura en Venezuela. Afirman que el país es regido por un narcoestado, en el caso venezolano. Y allí quizás la clave para entender la detención y extracción por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Una polémica decisión del presidente Trump. Así es, durante esta jornada gobiernos de la región y potencias globales han tomado postura. El pueblo venezolano en el exterior ha salido a las calles y dentro de Venezuela se siente la tensión y la incertidumbre. En Venezuela este sábado se vieron largas filas en los supermercados de Caracas, de gente comprando víveres y suministros, preparándose para enfrentar la crisis política que ahora vive su país. Date cuenta, todas las calles vacías, todo el mundo en lo suyo, pendiente de comprar algo para devolverse a casa. Bastante incertidumbre, pues corre en todo el país como tal. En este momento, tú, yo, hay que caminar, qué pasará mañana. Al otro lado de la frontera en Colombia, el presidente arremetió con dureza contra el ataque de Estados Unidos. Gustavo Petro ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera y pidió reuniones urgentes de la ONU y la OEA. De igual forma, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el operativo que capturó a Nicolás Maduro. Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, elogió la captura de Maduro en su cuenta de X y afirmó que su gobierno considera la acción de Estados Unidos un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región.
Además, Argentina pidió el reconocimiento de la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 2024. La comunidad de venezolanos más grande en los Estados Unidos se encuentra precisamente aquí en la ciudad de Doral, en la Florida, y desde muy tempranas horas de la mañana ha ido creciendo esta multitud minuto a minuto. Aquí hemos visto a personas de todas partes del mundo celebrando los sucesos de esta madrugada. En Miami, la salida del poder de Maduro ha sido motivo de celebración y reflexión. Lo único que pido es que Colombia y Venezuela se unan como hermanos. El entusiasmo es grande. El crecimiento de la ciudad de Doral y de la ciudad de Miami tienen mucho que ver con los inmigrantes que han sufrido en Sudamérica y en Caribe, y por eso que se ven que hay tantos venezolanos aquí detrás de nosotros, porque tuvieron que escaparse de su país. Muchos ven este suceso como el comienzo de una transición de gobierno muy esperada. Recordemos que casi 8 millones de venezolanos han abandonado su país desde el 2014, lo que la convierte en la mayor crisis migratoria en la historia de Latinoamérica. Yo soy Andrea Cruz, Telemundo. Y esta crisis migratoria continúa y se teme prosiga si el régimen ahora interino continúa operando en el país. Pero después de 4 años, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela está de regreso. Estados Unidos firma un acuerdo a su medida energético, promete Norteamérica además prosperidad con un Make Venezuela Great Again, hacer de Venezuela grande otra vez, hacer de esta nación grande mientras quienes detentan el poder son responsables de los últimos 26 años de Venezuela, que ha llevado a la población a más de 86% de pobreza, con cifras que brinda el Observatorio Venezolano de Finanzas, indicando que la pobreza en Venezuela alcanza 86% basado en datos del año 2024. La pobreza multidimensional en el país afecta a más del 50% de la población, según datos ofrecidos por Human Rights Watch. A menos de una semana del operativo estadounidense en Venezuela, An incredible future for both nations, Venezuela. El presidente Donald Trump se reunió este viernes con ejecutivos de compañías petroleras para tratar de convencerlos de invertir en la reconstrucción de la infraestructura petrolera en ese país. Venezuela needs money. Hablando desde la Casa Blanca, Trump dijo que Venezuela necesita dinero y que habría tanto con la venta de su petróleo que Estados Unidos también se beneficiaría. Apenas esta semana, Trump dijo que su gobierno vendería entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado libre. Y este viernes incautó otro buque en el Mar Caribe que, según el gobierno, transportaba petróleo sancionado. Van a ser aproximadamente 400 millones diarios, van a entrar a la economía venezolana para empezar a pagar salarios, empezar a comprar la comida, las medicinas, poner el servicio médico de regreso y empezar a reconstruir el país. Mientras tanto, este viernes a Venezuela llegó un equipo del Departamento de Estado. Estados Unidos planea reabrir su embajada en Caracas y restablecer la presencia diplomática en el país que Trump dice está administrando. En las últimas horas, el gobierno venezolano liberó a algunos presos políticos, pero es incierto si más van a ser excarcelados, lo que ha causado gran incertidumbre entre las familias. Que con la libertad de todos los presos políticos que son inocentes, se demuestre de que hay un cambio. El presidente Trump dijo que las liberaciones son una señal positiva. El presidente dijo este viernes que había cancelado una segunda ola bélica en Venezuela, asegurando que el gobierno actual de ese país está cooperando con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo. Hacemos una pausa. Al regreso, más de este especial. Venezuela libre, una agenda completa. Continuamos con más de este especial de Noticiero Telemundo, Venezuela libre, una agenda complicada. A pesar del deseo de verle fuera del poder, muchos venezolanos no celebraron la extracción de Nicolás Maduro. Hubo silencio, pero también detenciones de ciudadanos que mostraron su gozo por la salida del cabecilla del régimen. Al 14 de enero de este año, la interina del régimen Delcy Rodríguez anunciaba públicamente la excarcelación de más de 400 presos políticos y que seguía abierto el proceso hasta que convenga, así lo dijo. En una entrevista a la periodista Ibellice Pacheco, que vive en el exilio en el diario Mundo de España, le pregunta, ¿cree que Delcy cumplirá con Trump? Ibellice Pacheco responde,
Le cumplirá en lo que le convenga. Ella no tiene escrúpulos para prolongar su permanencia en el poder. Ese será el trato, complacerlo, seducirlo en términos políticos. Trump ya ha anunciado que despachará prácticamente la producción petrolera, cuánto se produce, dónde se vende. Está actuando como un ejecutivo de los recursos venezolanos que le interesan, y ellos no se oponen abiertamente. Delcy le soltará la cuerda en la medida de lo posible y mantendrá un discurso antiimperialista hacia adentro, que a Trump le importa muy poco, pero que le permite sostener el relato chavista. Bueno, Norma, aunque el presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos está a cargo de Venezuela, es importante mencionar que no ha hecho ninguna declaración directa sobre presos políticos. Aún así, la detención de Maduro revive la esperanza en algunas familias cuyo ser querido, dice, son presos políticos. Una de esas familias es el de la señora Said, quien ayer nos compartió que su esposo, originario de Venezuela y residente de Estados Unidos, lleva 2 años detenido en Venezuela. Y me dice, me imputaron 4 cargos. Me colocaron terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y tráfico de armas. Un año dice que su esposo pasó en la prisión El Helicoide y ahora se encuentra en el centro penitenciario Yare 3. Dado a que el gobierno venezolano niega la existencia de presos políticos, la cifra varía, pero varias organizaciones no gubernamentales reportan que hay entre 800 a más de 1,000 presos políticos. Ayer el presidente Trump hablaba de la necesidad de cerrar un centro de tortura que se encuentra ubicado en la ciudad de Caracas. Presumimos nosotros, como defensores de derechos humanos por nuestra experiencia, que se trata del Helicoide. Con la detención de Nicolás Maduro se puede esperar la liberación de presos políticos y, de ser así, ¿qué tan pronto se puede esperar que eso suceda? El tiempo, yo creo que nadie pudiese dar certeza del tiempo ni cómo va a suceder. Todo esto va a depender de la presión que pueda hacer el gobierno de los Estados Unidos. Ahorita Venezuela, lamentablemente, depende única y exclusivamente de las decisiones de los acuerdos y de los mecanismos de presión que pueda implementar el gobierno de los Estados Unidos. Una posible presión estadounidense que, según Kelvin, quizá no sea bien aceptada, considerando que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, del mismo partido de Nicolás Maduro, sigue al mando de Venezuela. Ahorita con la detención de Maduro también se ha expresado mucho por parte de varios venezolanos que quieren regresar a su país natal. ¿Eso es recomendable en estos momentos? En esos momentos no, porque no sabemos qué va a suceder al momento de salir de los Estados Unidos mientras el caso esté abierto y pendiente con la Corte de Inmigración. Está abandonando su caso. Si en el futuro llegara a ser la misma situación donde están huyendo de nuevo de Venezuela, no ha cambiado nada, al contrario, empeoró la cosa. Entonces, al tratar de regresar de nuevo a los Estados Unidos y pedir asilo de nuevo, ya se perdió esa oportunidad. Entonces, no sería recomendable regresar a su país todavía, especialmente si tiene un caso abierto de inmigración. Por su parte, defensores de derechos humanos como Kelvin nos aseguran que no pierden la esperanza de liberar a presos políticos que en la mayoría de los casos, dice, pasan un mínimo de 30 años en prisión. Y familias como la de Said. Sí tenemos una luz al final del túnel. Sabemos que es el comienzo de que algo bueno viene para nosotros. En Dallas, Juanita Hernández, Telemundo 39. La situación política de Venezuela en las redes sociales se ve de muchas maneras, pero sobre todo con los memes. Al menos $100.000 millones invertirán hasta 25 empresas petroleras. Aquí sentados, varios de ellos en la Casa Blanca junto al presidente, se comprometieron a reconstruir la industria petrolera venezolana. Estados Unidos refinará lo producido. Dijo, Venezuela será muy exitosa, ganancias beneficiarán al país y a la gente de Venezuela también. Si no lo hubiésemos hecho nosotros, lo hacía China o Rusia. Estamos abiertos a venderle todo el petróleo que quieran. Venezuela nos respeta de nuevo, dijo el presidente. Y dijo el secretario de Estado, están trabajando juntos, cooperando con el gobierno encargado de Venezuela. El presidente dijo que han sido inteligentes en tener esa actitud porque evitaron futuras acciones militares. Y por otro lado, confirmó también se reunirán la semana próxima con la líder opositora María Corina Machado y también dijo podría reunirse pronto con representantes del gobierno encargado. Y todo esto ocurre mientras fuerzas de Estados Unidos incautaron otro barco petrolero esta mañana en aguas del Caribe. Yo espero que todas estas conversaciones vayan
en marco a lo que sería una franca recuperación, no solamente de la industria petrolera, sino también de todo lo que sería mano de obra, poder adquisitivo. Al regreso de la pausa, más de este especial de Noticiero Telemundo, Venezuela Libre, una agenda. Venezuela Libre, una agenda complicada, y es complicada porque es un país complejo, donde no hay un sistema democrático, no hay tampoco una dictadura vista como a los ojos de todo el resto de países. Pero, ¿qué pasa realmente en el país hoy? ¿Qué va a ocurrir con el futuro cercano de Venezuela? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes para resolver en el país sudamericano? ¿Qué pasa con la ilusión de millones de venezolanos a quien la noticia dio la esperanza de volver a su país tras la captura de Maduro? Estas interrogantes fueron parte de un conversatorio, El futuro de Venezuela post-Maduro, organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica Andrés Bello. De allí rescatamos importantes reflexiones que vamos a compartir con ustedes. El plan de estabilización de Venezuela necesita una suerte de reconciliación para que se pueda ejercer una elección que permita transitar hacia la democracia. Palabras de Alfonso Silva Andrés Pérez, ex embajador de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, sin embargo, tengo dudas, porque quienes están a cargo de este momento son Delcy Rodríguez, que es alguien que está involucrada en el gobierno de Maduro, y otras figuras que incluso tienen también orden de captura, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Es más, se cree que los hijos de Maduro y Cabello, Nicolás Maduro y Daniela Cabello, están llamados a ser parte del relevo del oficialismo. Las primeras acciones que han llevado a cabo Estados Unidos en colaboración con el gobierno venezolano, como el resurgimiento de la industria del petróleo y la liberación de presos políticos, apuntan a un plan de estabilización, pero que necesita una suerte de reconciliación para que se pueda ejercer una elección que permita transitar hacia la democracia, apuntó el ex embajador de Estados Unidos. El sistema de salud está destruido, el sistema educativo no existe, los servicios públicos han colapsado, la red eléctrica no existe. Lo básico es devolverle a los venezolanos mínimos de dignidad. Esto lo dijo Romer Rubio, abogado venezolano. Vemos a un Donald Trump y a un Marco Rubio marcando con mucha fuerza, pero que no están particularmente apurados por elecciones ni por un cambio de régimen. Su prioridad está en reconstruir en temas concretos. Todos nos imaginamos que la salida de Maduro sería una transición a las figuras de oposición venezolana, como Edmundo González o María Corina Machado, pero parece que el camino va a ser más largo. Es una noticia en desarrollo. Palabras de Sebastián Rivas, periodista. Un segundo paso tiene que ver con generar confianza para que tantos nacionales como extranjeros se sientan atraídos a invertir en la reconstrucción del país. Porque el problema de Venezuela hasta el momento es que lo dirigía Nicolás Maduro, es que nadie tenía certeza de que lo suyo era suyo. Abogado venezolano Romer Rubio. Y con estas reflexiones hacemos una pausa. Al regreso, más de este especial de Noticiero Telemundo, Venezuela Libre, una agenda complicada. Atención, dueños de tiempo cero. El devenir de un país es un asunto complejo. Hablar del futuro de un país es un tema que requiere de muchas personas a bordo, de muchas visiones profesionales, pero también de la gente que vive en ese país. Los venezolanos han sido golpeados en su dignidad desde muchos ángulos, viviendo en el limbo entre una nación que les obligó a salir de ella y una que los acogió y que los empuja también a volver a un país hoy destruido, cuyos habitantes se mantienen gracias a remesas, a organizaciones no gubernamentales. Aquí la lista de este sube y baja que no para de los inmigrantes en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional terminó oficialmente la designación del TPS del año 2021 para Venezuela, oficial al 7 de noviembre del año 2025. La terminación de la designación del año 2023. En el 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió fallos
que permitieron a la administración proceder con la terminación de la designación del TPS del año 2023 para venezolanos. Ahora bien, solo grupos específicos de venezolanos en Estados Unidos conservan permisos de trabajo válidos hasta el año 2026. Hasta el 2 de octubre del año 2026, válido para las personas que ya poseían, con esta fecha de vencimiento emitido el 5 de febrero del año 2025 o antes. Hasta el 2 de abril del año 2026, válido para quienes hayan recibido un aviso de recepción de una solicitud de reinscripción, renovación presentada a tiempo entre el 17 de enero y el 5 de febrero del año 2025. Detrás del nuevo escenario que se ha generado con el arresto de Nicolás Maduro, está el drama de miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en un limbo legal por la suspensión del TPS. Y es que aunque ese estatus de protección temporal está pendiente en una corte de apelaciones, la Oficina de Seguridad Nacional insiste en no renovarlo e incluso sugiere que se pida más bien un estatus de refugiados. Algo que para organizaciones no tiene sentido ante el agravamiento de la situación en Venezuela. Sabemos de las personas que están siendo arrestadas, aquellos periodistas, aquellas personas que han de alguna manera expresado su opinión acerca de la intervención de los Estados Unidos. Así que se encuentran unas condiciones precarias en Venezuela. Es importante que todos los que están viendo que no tienen que ser venezolanos, que ya hagamos un llamado a los elected officials para que podamos poner todos presión a la Oficina de Seguridad Nacional para que restaure el TPS. En medio de la incertidumbre que aumenta para venezolanos sin estatus, queda el camino del asilo político